Buenos días, señoritas y jóvenes. Vamos a desarrollar esta unidad temática, el número 7, a través de este medio, dadas las circunstancias. Bien, titula Hacia la transformación de la educación en el Estado plurinacional. Lo que vamos a ver en esta eh, unidad temática, que ahora les comparto el sumario, se trata de poder proyectar, ¿no? La educación, de poder reflexionar sobre cómo debe proyectarse la educación en nuestro país para lograr esto que se menciona tanto, ¿no? Que es la transformación. Entonces vamos a ver 4 puntos de forma muy rápida y a la par en cada uno de los puntos les voy a dejar una actividad para que podamos desarrollar en nuestro cuaderno conjuntamente los apuntes, ¿no? Que bueno, realizamos en cada unidad temática. A ver, el primero, 7.1 nos habla del análisis crítico del sistema educativo. Si bien la historia nos ayuda a comprender el pasado, ¿no? Perdón, a conocer el pasado para comprender el presente, también debe ayudar la historia a poder proyectar el futuro, a poder predecir el futuro, ¿no? Y en nuestro caso lo que nos interesa es pues la temática de la educación. Entonces, a partir de el análisis, la reflexión que hemos hecho sobre lo que ha sucedido con la educación en Bolivia, ahora nos preguntamos, ¿no? En la actualidad, ¿cómo se encuentra nuestro sistema educativo, ¿no? Seguramente hay luces, hay sombras, ¿no? Y podemos afirmar, ¿no? Que para pensar en esto, partir de esto, de que todo sistema educativo debe revisar y actualizar periódicamente su currículum por distintas razones, ¿no? Porque existe avance científico, la ciencia no se detiene, porque se generan nuevas problemáticas y necesidades en la sociedad, ¿no? Esas problemáticas y necesidades que tiene que resolver la educación. Asimismo, se desarrollan las disciplinas académicas, ¿no? Se van generando nuevas teorías, etcétera y evoluciona en lo que nos corresponde las estrategias pedagógicas, ¿no? Que se van innovando periódicamente. A ver, la ley 070 pues ya lleva 13 años de su implementación, ¿no? Y requiere de que se haga una reflexión sobre qué es lo que se ha logrado en este tiempo y obviamente nos vamos a proyectar al futuro pensando en lo que todavía hace falta, ¿no? Y cuando pensamos en esto es porque la educación tiene un sentido, ¿no? En la sociedad que es buscar su desarrollo, ¿no? Buscar el desarrollo de la sociedad. Y vamos a mencionar un término, ¿no? Que está muy utilizado en estos últimos tiempos, que es el de la calidad, de mejorar la calidad de los procesos educativos, ¿ya? Asimismo surge un otro término que es el de actualización curricular. Ya, esta es una alternativa, es una propuesta educativa, ¿no? Para que los actores educativos participen y puedan proyectar, ¿no? Eh, aquello que se va a traducir en las políticas educativas, en este caso que va a ejecutar el nivel central de la educación, que es el Ministerio del RAM, ¿no? Esto se ha ido trabajando en nuestro país en los llamados encuentros pedagógicos. El último creo que es el séptimo o el octavo, no estoy seguro, se ha realizado en la gestión pasada del año 2022, ¿no? Y producto de estos encuentros pedagógicos es que se realizan algunos cambios, ¿no? O transformaciones en distintos niveles, subsistemas del sistema educativo plurinacional. Como un ejemplo, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que ahora primer año tiene una nueva currícula en lo que es formación de maestros y esto surge, ¿no? De estos aportes, ¿no? Que se han realizado en este encuentro pedagógico, en este caso concreto, del año pasado, ¿no? Insisto, ha derivado en el cambio de la currícula en la formación de maestros. Entonces, partiendo de un análisis que hace el propio Ministerio de Educación, ¿no? Nos señala que hay ciertos factores a trabajar. Uno de estos, por ejemplo, es la transitabilidad entre niveles y subsistemas. ¿Qué significa esto? De que hay una brecha entre bachilleres y los matriculados en educación superior, por ejemplo. Y también hay brechas en lo que significa los niveles primario y secundario, ¿no? Es decir, de la cantidad de bachilleres que salen cada año, son los porcentajes no son los mismos, ¿no? De la gente que se va a matricular en educación superior. Entonces, se debe reducir, ¿no? Estas brechas y es lo que
se propone trabajar en el Ministerio de Educación. También el fortalecimiento y desarrollo de las habilidades básicas de la lectura, escritura y razonamiento lógico-matemático, que es algo que se está haciendo mucho énfasis, porque al parecer todavía estas habilidades se debe de trabajar mucho más, ¿no? En todos los niveles, primario, secundario, también educación superior. La investigación, la innovación, la dedicación a la ciencia y la tecnología, que es algo que se está abandonando, ¿no? Y que también se debe trabajar, ¿no? Desde el nivel primario, por ejemplo, ya se tiene que generar estudiantes con esa vocación de investigar, de innovar y de dedicarse a la ciencia y la tecnología. Y el otro aspecto es la gestión burocrática, ¿no? En lo que se llama la gestión y administración educativa, ¿no? Por lo que directores y maestros tendrían que generar menos papeleo, menos burocracia al momento de desarrollar su trabajo pedagógico, ¿no? Entonces, estos son algunos factores a trabajar y les dejo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué otros factores ustedes creen, ¿no? Cada uno va a señalar uno, que se pudiese trabajar para mejorar la educación boliviana. ¿Qué es lo que está mal, ¿no? En nuestro sistema educativo? Seguramente esto vamos a responder a partir de un análisis crítico, personal. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen aquí la libertad de poder mencionar, ¿no? Para cada uno de ustedes, qué es lo que está mal en nuestra educación, qué se debe mejorar. En el 7.2 vamos a insistir con esto del desarrollo de la conciencia nacional, ¿ya? Porque tiene una profunda relación con la historia. La historia puede ayudar a la construcción de la conciencia nacional o a su deconstrucción. ¿Listo? Por ejemplo, hay autores que afirman que en la guerra del Chaco, para dar un ejemplo simplemente, ¿no? Este evento histórico sirvió de mucho en la formación de la conciencia nacional boliviana, pues allí en la guerra nos dimos cuenta de nuestra realidad y obviamente, como ustedes saben, de una forma muy dura. Entonces, distintos hitos, pasajes históricos que los hemos estudiado, marcan, ¿no? Momentos en que la historia, perdón, en que la conciencia nacional se ha ido desarrollando. Ahora, no solo en la historia en general, en la historia boliviana, sino nos interesa en la historia de la educación boliviana. Ya tenemos que entender que han habido también hitos, ¿no? Que nos han ayudado a comprender, ¿no? Que la conciencia nacional, ¿no? El desarrollo de esta conciencia nacional también nos va a ayudar a construir una pedagogía propia, ¿no? Adecuada a nuestras necesidades y nuestra realidad. Entonces, al día de hoy, y entendiendo cuál es nuestra realidad educativa, deberíamos de pensar que el desarrollo de la conciencia nacional también va a ayudar a mejorar nuestra educación. ¿Listo? Les dejo en este punto una pregunta, que es, ¿cuál de los momentos de la historia de la educación boliviana nos ayudaron a desarrollar la conciencia nacional? No sé, se me ocurre, por ejemplo, Guarizat, ¿habrá ayudado, habrá colaborado al desarrollo de esta conciencia nacional? O quién sabe, la Revolución del 52, el Código de la Educación. Esta es una pregunta que les dejo para su reflexión. El 7.3 nos habla de que en este camino, ¿no? De la transformación de nuestra educación, de proyectar la educación boliviana, ¿no? Es necesario de que nos vayamos apropiando más del modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Es lo que promueve la ley 070, ¿no? Porque nos dice que su implementación viene marcando varios hitos que se han constituido en avances importantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, como la erradicación del analfabetismo, ¿no? Que había un programa en particular que ayudaba a que la gente que no sabía leer y escribir, pues ya pueda tener este acceso, ¿no? A la educación. Podemos hablar de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, ¿no? Que en la actualidad se desarrolla y que ha ayudado de una forma u otra también al acceso a la educación, a una convivencia, quién sabe, eh, mejor y mayor entre bolivianos, ¿no? La educación inclusiva, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la educación de las personas con discapacidad, la entrega gratuita de diplomas de bachiller, ¿no? Que antes no se realizaba y que ahora permite que, bueno, los bachilleres puedan dar continuidad a sus estudios. El bachillerato técnico humanístico, ¿no? Enfocados en lo que es la educación productiva y así los bachilleres pues ya puedan salir con un técnico medio que les pueda ayudar a ya poder ingresar al mercado laboral, ¿no?
También se habla de que la jerarquización de la formación docente, ¿no? Que hoy en día se busca que sea a nivel licenciatura, los maestros en ejercicio también han logrado ese nivel, ¿no? Y algo que se menciona y es importante es de que ya no existiría interinato en el magisterio, ¿no? Es decir, todos los maestros, ¿no? En el país son maestros normalistas, son maestros titulados y ya no existen maestros interinos. El programa Una computadora por docente, por la cual se ha dado, ¿no?, a los maestros una computadora para profundizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, el bono Juancito Pinto, ¿no?, que busca disminuir, ¿no?, las tasas de deserción escolar en los niveles primario y secundario. Entonces, estos hitos son importantes, ¿no? Porque han generado, ¿no?, algún tipo de desarrollo, de avance en los problemas más importantes que tenía la educación en nuestro país. Ya, entonces les dejo una pregunta, ¿no?, de estos hitos mencionados. Señala alguno, solamente alguno, y menciona de qué manera se puede profundizar todavía más, quién sabe, ¿no?, para mejorar la educación. ¿Qué estaría faltando, ¿no?, en estos que hemos mencionado o quizás en algún otro? Finalmente, en el 7.4, ¿no?, vamos a pensar esto que ya ustedes conocen, que es el paradigma del vivir bien, ¿no?, en contra del paradigma civilizatorio del vivir mejor. ¿Listo? Entonces, directamente les dejo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el vivir bien y el vivir mejor? Entonces, para esto les estoy dejando un enlace, un video, ¿no?, que podemos ver y a partir del contenido del video, pero también a partir de sus conocimientos y sus criterios propios, podamos responder esta pregunta, ¿no? Les repito, las vamos a responder en nuestro cuaderno, ¿no?, junto con los apuntes en este orden que hemos explicado, ¿no? Ese va a ser el trabajo a desarrollar en la clase de hoy. Si existen algunas dudas, vamos a utilizar el medio de WhatsApp para que me puedan escribir, ¿ya? Y de no ser así, entonces vamos a trabajar simplemente el cuaderno y vamos a revisarlo en la siguiente clase. Hasta luego.